Gracias, maestro. Adelante. Pues el día de hoy, Josefina, estaremos hablando del gobierno de Jorge Aristóteles, lo que el día de hoy reconoce públicamente su errónea estrategia en seguridad y bueno, también tenemos que señalar un gobierno bajo sospecha. Esto, al inicio de su gobierno, Jorge Aristóteles señaló en su campaña que la inseguridad era uno de los problemas más visibles y preocupantes para la población en nuestro estado. También señala que la sociedad jalisciense demandaba que las instituciones públicas contengan y resuelvan eficazmente el problema. Además, señaló que requiere acciones que nos permita recobrar la confianza a nuestros hábitos y estilos de vida en un clima de seguridad y respeto por los derechos humanos. Dijo además que era urgente revertir el fenómeno y cambiar el panorama de la inseguridad por uno de paz y prosperidad que recupere el bienestar y tranquilidad que exigen los jaliscienses. Señaló algo importante, la profesionalización de las corporaciones policiales. Y lo que es más, aclara que en un proceso permanente y progresivo de formación y capacitación de los integrantes de las instituciones de seguridad, que se integra por las etapas de formación, actualización y especialización para adquirir y desarrollar al máximo las competencias necesarias. Pero ¿qué fue lo que sucedió? Nada de esto se cumplió. En la realidad, como gobierno, inició erróneamente creando la Fiscalía, que fue un monstruo inoperante, nombrando a cuestionados bajo sospecha en el gobierno que él mismo señaló de corrupto y cómplice y que posteriormente suplió con miembros prominentes de su partido, que ahora hasta candidatos son para un cargo de elección popular en Guadalajara. Ya sobre la marcha, confundió la estrategia con la reacción y lo táctico con la política. Su gobierno nos dejó un verdadero cochinero. Los resultados fueron catastróficos. La creación de instituciones trajo como consecuencia un gasto desorbitante en el presupuesto de seguridad. La corrupción está a la orden del día. El gobierno, bajo sospecha de dejar crecer al cártel más grande y poderoso de México, el no realizar acciones contundentes contra el crimen organizado. Y díganme ustedes, ¿cuál acción ha realizado que merezca un reconocimiento? Hasta el momento hice un esfuerzo de concreción y de investigación y no pude encontrar una que pudiera solventar moralmente a este gobierno. Y vean por qué. En casi 5 años hay más de 122,492 denuncias realizadas. Los altos índices de homicidios, casi 10,000 en su periodo, más de 12,000 por año, más de 1,200 por año, más de 2,500 robos a casas habitación por año, más de 8,000 vehículos robados por año, más de 200 funcionarios públicos, estatales y municipales que han sido dados de baja, me refiero a privados de la vida en su gobierno. Entre ellos, pues lógicamente, un exsecretario de Turismo, 3 diputados y una docena de presidentes y expresidentes municipales. Pero esto tenemos que agregarle los más de 3,000 desaparecidos, el exorbitante crecimiento en el consumo de la droga que se ha vuelto un verdadero suplicio en nuestro estado, y el abandono en el que dejó al propio nuevo sistema de justicia penal. Todo esto es consecuencia de una actitud pusilánime y de estrategias fallidas y complicidades que no merecemos los jaliscienses. Aunado a lo anterior, no solamente fue un gobierno de continuación con el anterior gobierno panista, solo con los errores del anterior esquema fallido de Emilio González, que fueron
corregidos y aumentados, como ya lo establecimos y que tú mismo, Josefina, en un artículo que publicaste, lo señalas y afirmas. A 6 meses de terminar el sexenio, Aristóteles se da cuenta que la estrategia es errónea y que hay que aplicar medidas urgentes. Su gobierno en esta materia ha resultado un verdadero fiasco, con un discurso vacío, justificaciones huecas. Sus acciones no solo han fortalecido, junto a las complicaciones políticas, la potencia de los criminales, tanto organizados como desorganizados, porque también hay robos, hay grupos de raterillos en las esquinas que se pasan robando celulares y otras cosas. Su actividad y su actuar desarrollado explica las causas de la desenfrenada violencia que azota nuestro Estado, donde los delincuentes, en abierta disputa por el poder político en muchos municipios y varias actividades que son del Estado, de las que cada vez es más preocupante. A Aristóteles lo devoraron sus debilidades, sus errores y sus caprichos políticos, que todos pagamos con más homicidios y otros delitos, como ya lo señalamos. Insistió en mantener personajes fallidos y a otros regresarlos para combatir la criminalidad, y a algunos hasta los premió con secretarías que no tienen nada que ver con la seguridad. En este caso, la pregunta es: ¿quién investiga los orígenes de nombramientos sospechosos y cuestionados? ¿Quién investiga las causas de homicidios y por qué creció hasta niveles insospechados el cártel más poderoso de México en nuestro estado? Se presumen pactos con los criminales que rompen por incumplimiento de las partes institucionales. Esto ya ha traído la muerte, como ya dijimos, de un secretario, y estuvo a punto de causar otra muerte de otro secretario. Y amén de los expresidentes de su partido y delegados federales, así como cuando menos 3 diputados que han perdido la vida y que formaron parte de su gobierno. Cuando un Estado es fuerte, Josefina, los criminales quedan en la clandestinidad y perseguidos eficazmente por policías profesionales y letales. Cuando un Estado es débil, los delincuentes persiguen y agreden a las instituciones, confunden a la sociedad y atentan contra sus elementos. Cuando un Estado es débil, justifica sus ineptitudes, reparte culpas y hasta señala a los ciudadanos como culpables. Hasta aquí mi comentario, Josefina. Fuerte declaración, maestro, cuando se dirige al Ejecutivo, le dice que es débil y caprichoso, pero... Así es. Quisiera, maestro, detenerme un poquito en esto que está haciendo y como hacer una cadena con la columna de Rubén Martín, nuestro compañero, que hoy publica en El Informador, titula La guerra que nos imponen. Él dice que esta derrota solo tiene 2 explicaciones. Una profunda incompetencia de las fuerzas públicas para derrotar al crimen organizado o la complicidad de las fuerzas estatales con las organizaciones que controla este tipo de negocios. Rubén Martín dice que se inclina por esta segunda explicación. ¿Coincide, maestro? Sí, claro. Yo creo que Rubén Martín leí su columna y efectivamente hay una coincidencia. Digo, no hay que ser grandes científicos para analizar los efectos de esta fallida política criminal que se estableció en Jalisco. A mí me parece importante también la columna de Fernández Menéndez, en el cual señala también una serie de sospechas en cuanto al propio atentado que sufrió el secretario de Trabajo, que me parece que no tiene lógica, porque te comento algo, y perdón por extenderme, pero en el caso de Colombia, en la muerte de el ministro de Justicia Lara Bonilla, Rodrigo Lara Bonilla, pues las causas de su muerte fueron porque señaló
públicamente a Escobar y a todos sus socios y cómplices. Por eso nace un cártel, porque ahí están establecidos cada uno, y además de eso también estableció operativos para lacerar el establecimiento de producción de droga más importante del mundo, que era Tranquilandia, que con ese operativo el cártel perdió más de 1,000 millones de pesos. O sea, esa fue la causa. Aquí no hay causas. No entiendo por qué demonios o cuál fue la causa que llevó al propio crimen organizado a atentar contra un secretario. Es más, ni el secretario lo sabe, según sus declaraciones. Esto me parece lamentable, porque entonces tenemos que referirnos a lo que señala Rubén Martín, que es la sospecha. Maestro Alfonso Partida, más allá del tema de la especulación, ¿existe algún señalamiento claro o que lleve por lo menos a esto, a la sospecha de involucramiento de algún funcionario público? Sí, por supuesto. Hay muchísimas. Te pongo un ejemplo. El exprocurador Murillo Karam, el exprocurador general de la República, acusó al propio Nájera de vincularse y proteger al propio cártel Jalisco. En el Universal, si tú recuerdas, fue un artículo de Azucena Uresti, y que a final de cuentas, bueno, todo se resolvió políticamente, ¿no? Cuando lo que se debe de hacer es ir a fondo en estos señalamientos, amén de una serie de cuestionamientos que se le hicieron al propio secretario de Trabajo cuando salió de la fiscalía, ¿no? Y bueno, ya no se diga de una serie de mantas que aparecen por ahí y de señalamientos que se le hacen al propio gobernador para que investigue a su secretario de gobierno, entre muchos otros, José Ángel, que ya habrá tiempo de hacer un programa para aclarar todos estos puntos, ¿no? Y seguramente. Así exactamente. Es. Estimado maestro, gracias. Nos oímos y nos vemos dentro de 8 días. Gracias a ustedes. Gracias.